Hola, buen día chicos. Como les había dicho, les estoy grabando este video para que tal vez se les haga más sencillo entender el tema de configuración electrónica, que se entiende muchas veces que es bastante complejo. Perdón la informalidad, bueno, estamos en casa. Lo que voy a explicar primero es una introducción para ir entendiendo un poco a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de configuración electrónica, para después sí llegar a la parte práctica. Pero primero, bueno, hay que entender algunos conceptos. Primero, ¿qué es la configuración electrónica? ¿Qué es la configuración electrónica? Cuando nosotros hablamos de configuración electrónica nos estamos refiriendo a cómo están distribuidos los electrones dentro de un átomo. Entonces, cuando uno se refiere a realizar una configuración electrónica, en realidad lo que estamos haciendo es ver cómo están distribuidos los electrones dentro de un átomo. Habíamos dicho, si ustedes recuerdan, que un átomo estaba constituido por un núcleo. En ese núcleo se encontraban los protones y los neutrones, y fuera de ese núcleo se encuentran los que se llaman niveles de energía. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Antes de llegar al modelo atómico actual, existió un científico llamado Bohr, que Bohr ideó una formulita con la cual uno podía calcular cuántos electrones como máximo podía tener cada uno de estos niveles. Esta formulita, ¿cómo es? Es 2 por n al cuadrado. Con esta formulita yo puedo calcular cuántos electrones hay como máximo. Recalco siempre la palabra máximo, cuántos electrones como máximo hay por nivel. Entonces, con esta formulita yo puedo calcular cuántos electrones como máximo hay en cada uno de los niveles. Entonces, si yo voy reemplazando esa formulita para los distintos niveles, me va a quedar, por ejemplo, el nivel número 1, voy a empezar más acá, el nivel número 1, si yo lo reemplazo en la formulita, el nivel número 1 me quedaría 2 por 1 al cuadrado. Si yo resuelvo esa cuenta me da 2 electrones. Es decir, que el nivel número 1 puede tener como máximo 2 electrones solamente. Si yo hago lo mismo para el nivel número 2, me queda 2 por 2 al cuadrado. Esos son 8 electrones como máximo. Si hago lo mismo para el nivel número 3, me quedaría 2 por 3 al cuadrado, 18 electrones como máximo. Y el nivel número 4 me queda 2 por 4 al cuadrado, son 32 electrones. En realidad, fíjense que yo solamente estoy haciendo hasta el cuarto nivel. Los átomos pueden llegar a tener hasta 7 niveles, pero solamente esta formulita que ideó Bohr se puede aplicar hasta el cuarto nivel, porque se ha demostrado que del cuarto nivel en adelante, solamente se va repitiendo lo mismo que yo hago para el 4. Es decir, el nivel 5, 6, 7 tienen solamente 32 electrones. Entonces vuelvo a repetir, un átomo está conformado por niveles u órbitas. Dentro de esos niveles u órbitas pueden existir un máximo de electrones posible, que se calcula con esta formulita de 2 por n al cuadrado. Entonces yo fui aplicando para los 4 primeros niveles, y de ahí se repite lo mismo que el 4, y vi que el nivel número 1 tiene 2 electrones como máximo, no siempre va a tener ese máximo, el 2 como máximo 8, el 3 18 y el 4 32. Y no todo termina ahí. Eso es para ver cuántos electrones como máximo tiene cada uno de estos niveles. Si yo, por ejemplo, esto es a modo práctico, no es que sea tan así en la realidad, pero supónganse que yo tomara así una porción del nivel número 2 y tuviese la posibilidad de ampliarlo. Voy a ver que dentro de estos niveles que tiene un átomo existen subdivisiones como si fuesen así. Esas subdivisiones es como que yo tomé una porción del nivel número 2 y lo puedo ver en mayor profundidad. Veo que ese nivel número 2 tiene distintas divisiones. Esas divisiones se las denomina subniveles. Es decir, que yo tengo los niveles y dentro de los niveles tengo lo que se denominan subniveles.
Por ejemplo, el nivel número 1 es el único nivel que solamente tiene un solo subnivel, es decir, que no tiene más subdivisiones, y ese único subnivel que tiene el nivel número 1 se lo denomina S. Entonces, el único subnivel que tiene el nivel número 1 se lo denomina S. Ese S, por lo tanto, va a poder tener como máximo estos 2 electrones. ¿Por qué? Porque no hay más opciones, es el único. El S va a tener 2 electrones acá. Si yo analizo lo mismo para el nivel número 2, el nivel número 2 es como si yo grafiqué acá, tiene 2 subniveles. Esos 2 subniveles, al primero se lo denomina S, al segundo se lo denomina P. Es decir, que los 8 electrones como máximo que puede tener este nivel, algunos van a estar en el subnivel S y otros van a estar en el subnivel P. ¿Cuántos van a estar en el S y cuántos van a estar en el P? En el S, ya me lo dijo el nivel anterior, que el máximo de electrones que puede tener son 2 electrones. Entonces, de los 8 electrones que puede tener el nivel, de esos 8, 2 electrones van a estar en el subnivel S. Por lo tanto, el subnivel P va a poder contener como máximo 6 electrones. Es decir, estos 2 electrones del S más los 6 electrones del P me indica los 8 electrones como máximo que puede tener este nivel. Entonces, el nivel número 1 solamente tiene S, el nivel número 2 tiene S y P. Vamos al nivel número 3. Nivel 1, un subnivel. Nivel 2, 2 subniveles. Nivel 3, 3 subniveles. ¿Cuáles son estos subniveles del nivel número 3? Uno se denomina S, otro se denomina P y el tercero se denomina D. Ya vimos que el subnivel S, por los niveles anteriores, podía tener como máximo 2 electrones. El P como máximo 6 electrones. Por lo tanto, para llegar a tener los 18 electrones como máximo que puede tener el nivel número 3, el D admite un máximo de 10 electrones. Entonces, estos 2 más estos 6 más estos 10 hacen los 18 que pueden tener como máximo el nivel número 3. Vamos al nivel número 4. El nivel número 4 tiene 4 subniveles. Esos subniveles son S, P, D y el último se denomina F. Yo sé que los 32 electrones van a estar distribuidos, los 32 electrones, en estos 4 subniveles. El S, 2 electrones. El P, 6 electrones. El D, 10 electrones. Y el F, para llegar a los 32 electrones como máximo, va a tener como máximo 14 electrones. Entonces, a ver, nos vamos ubicando. Dijimos que el átomo tenía niveles. Dentro de los niveles existen subniveles, que de acuerdo al nivel que se trate, estamos hablando de el subnivel S, subnivel P, subnivel D o subnivel F. Admitiendo un máximo posible siempre los S de 2 electrones, los P de 6 electrones, los D de 10 y los F de 14. Pero no termina todo ahí. No termina todo ahí. Dentro de los niveles están los subniveles. Y dentro de los subniveles existen lo que se denominan orbitales. Orbitales con L, no órbita que es el nivel, sino orbital. ¿Qué es el orbital? Es el espacio donde se pueden alojar como máximo 2 electrones. Es un espacio, es el espacio donde se pueden alojar 2 electrones. Entonces voy a ir analizando cuántos orbitales tiene cada uno de estos subniveles, sea S, sea P, sea D o sea F. Por ejemplo, vamos a ir al subnivel S, sea del nivel que sea. El subnivel S, que tiene 2 electrones, decimos que el orbital es el espacio donde se pueden alojar como máximo 2 electrones. Por lo tanto, el subnivel S va a tener solamente un orbital y ese único orbital se lo representa con una cajita. Solamente tiene un orbital y ese único orbital se lo representa con una cajita. Esa cajita, que es el orbital donde se pueden alojar 2 electrones, va a contener como máximo 2 electrones. Que los electrones, si ustedes recuerdan, cuando van girando en torno a la órbita,
no solamente se van trasladando, sino que van girando sobre sí mismos. Hay electrones que giran en un sentido y hay electrones que giran en sentido contrario. Ese sentido de giro del electrón se le llama el spin del electrón. Los electrones que van a formar parte de un orbital tienen que tener sí o sí espines opuestos. Por lo tanto, estos dos electrones voy a tener un electrón con un sentido de giro y otro electrón con un sentido de giro opuesto. Sea el nivel que sea, todos los subniveles S tienen como máximo un orbital. Vamos a un subnivel P. Los subniveles P tienen como máximo 6 electrones. ¿Cuántos orbitales, por lo tanto, va a tener un subnivel P? Si cada orbital admite 2 electrones como máximo, por lo tanto, un subnivel P va a tener 3 orbitales. 3 orbitales en donde se van a alojar estos 6 electrones en su totalidad, porque ese 6 electrones es como máximo, puede tener menos, en donde van a ir 2 en este orbital, 2 en este, 2 en este. Entonces, todos los subniveles S, un orbital. Todos los subniveles P, 3 orbitales, sea del nivel que sea. Vamos al D. El D, como son 10 electrones y cada orbital puede alojar 2 electrones, voy a tener 5 orbitales. Y el F, que admite 14 electrones, voy a tener 7 orbitales, que ya en el próximo video les voy a enseñar cómo se llenan los electrones dentro de los orbitales. Entonces, vuelvo a repetir, un átomo tiene niveles u órbitas. Dentro de esos niveles u órbitas se encuentran, entonces tengo el átomo que tiene el núcleo, tiene las órbitas o niveles. Dentro de esas órbitas o niveles se encuentran los subniveles, que pueden ser S, P, D o F, y dentro de esos subniveles se encuentran lo que nosotros representamos con cajitas, que son los orbitales. Entonces, nivel 1, un subnivel, nivel 2, 2 subniveles, nivel 3, 3 subniveles, nivel 4, 4 subniveles, y de acuerdo a ese subnivel pueden ser S, P, D o F. Esto es muy importante para poder entender la parte práctica de configuración electrónica. Hay que entender esta ubicación de los electrones dentro de un átomo, saber que hay órbitas o niveles, que dentro de esas órbitas o niveles se encuentran los subniveles, y saber que dentro de los subniveles se encuentran lo que se llaman orbitales, que realmente ahí es el espacio donde se van a alojar los electrones. Esta es la explicación, vendría a ser teórica del tema configuración electrónica. Ya en el próximo video les voy a enseñar cómo resolvemos esto en forma práctica. Es decir, que si a mí me piden realiza la configuración electrónica de un determinado átomo, ¿cómo es que lo representamos? Pero nos basamos en esta teoría. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao chicos, que estén todos bien.